psicoeducación en manejo del estrés y sus estrategias de afrontamiento. De nuevo, buenos días a todos y Lady, buenos días. Cuéntanos un poco, hablemos todos del mismo concepto para que unifiquemos los términos. Oriéntanos un poco qué vamos a entender, qué entienden los especialistas, cómo se ha conceptualizado el concepto de manejo del estrés y estrés. Gracias, Nicolás. Muy buenos días para todos. Entonces, pues como tú lo acabas de decir, en este webinar vamos a hablar acerca del estrés, qué es, cuáles son sus fases, pero también cuáles son esas estrategias que nos permiten afrontarlo. Entonces, pues para iniciar, quiero contarles y contextualizar un poco acerca de qué es el estrés. Y pues para esto es importante entender que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen una comunicación permanente, ¿sí? Y que el estrés se vive precisamente como una respuesta fisiológica y emocional a esas demandas externas e internas. Externas es algo que pasa en el entorno, pero internas también son todos esos pensamientos que están en nuestra mente constantemente y que se perciben como desafiantes, amenazantes o como desafíos, ¿sí? Entonces, esto es el estrés. Todas esas demandas que nosotros percibimos de manera como amenazas o como desafíos. Y para hablar de estrés, pues también es importante entender que hay tipos de estrés. Entonces tenemos dos tipos de estrés. Tenemos el eustrés, que es ese estrés positivo, y el distrés, que es ese estrés negativo. Todos a lo largo de nuestra vida hemos atravesado por alguna situación que sea denominada como una situación de estrés. ¿Sí? El estrés positivo es seguramente a todos nos ha pasado cuando estamos en algún momento de nuestra vida importante, nos van a entregar el apartamento, la casa, entonces es algo muy emotivo y de mucha felicidad para nosotros, pero que genera estrés. Y también hay estrés negativo, y es el estrés negativo donde precisamente pues estamos en una situación no tan chévere, pero que también debemos estar alerta. Entonces, de pronto cuando estamos atravesando por una situación difícil a nivel familiar, pero también cuando vamos pasando en la calle y no vimos que venía un carro y nos pita, entonces pues también genera una situación de estrés. Y acá, pues es importante hablar que en nuestro sistema nervioso tenemos el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, que son los dos que trabajan en sintonía con el estrés. Entonces, para entenderlo un poco, es importante también entender que cuando activamos el sistema nervioso parasimpático es porque estamos generando una calma y una relajación. Posiblemente no estamos viviendo una situación de estrés porque estamos relajados, estamos calmados, estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando vivimos una situación de estrés? Sea un eustrés o un distrés, un estrés positivo o un estrés negativo, activamos nuestro sistema nervioso simpático. ¿Y qué pasa cuando lo activamos? Aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Entonces necesitamos que nuestro corazón trabaje un poco más rápido y que empiece a bombear mucha más sangre para nuestro cuerpo, para que todos los órganos estén alerta a lo que puede estar pasando. Por tanto, pues también aumenta nuestra presión arterial. Tenemos mayor flujo de sangre corriendo por nuestro cuerpo. También aumenta nuestra frecuencia respiratoria, entonces necesitamos que nuestro cuerpo tenga mayor nivel de oxígeno. El tamaño de las pupilas también aumenta porque necesitamos un mayor campo visual para entender qué es lo que está pasando y disminuyen los jugos gástricos, entonces no procesamos tan rápido la comida porque en este momento lo que nos interesa es que los demás órganos estén funcionando. Entonces, cuando nuestro cerebro entiende un pensamiento o una situación de desafío o de peligro, lo que hace es enviar todas estas respuestas a nuestro cuerpo. Como decía ahorita, estar en estrés no es malo. ¿Qué es lo malo? Cuando estamos en constante estrés. Entonces, todas las situaciones que estamos percibiendo de lo que nos rodea las vemos como una situación de peligro. Entonces, nos timbra el teléfono y pensamos que es una llamada porque nos van a dar una mala noticia, porque pasó algo. Entonces, si se acerca alguien, entonces me va a dar una mala noticia. Todo lo que sucede a mi alrededor, yo la estoy denominando, la estoy percibiendo como una situación de peligro y lo que estamos es activando todo el tiempo nuestro sistema nervioso simpático y haciendo que nuestro cerebro le envíe todo este tipo de respuestas al cuerpo y mantenerlo todo el tiempo activo hace que tal vez aparezcan otro tipo de respuestas ya a nivel físico.
como sintomatologías, entonces me empieza a doler la espalda, empiezo a tener enfermedades gastrointestinales, empiezo a tener migraña y es porque tenemos tan activo nuestro cuerpo esperando alguna situación de peligro que vienen con ello otro tipo de sintomatologías o enfermedades. Entonces, pues ya entendiendo cómo funciona el estrés y qué es el estrés, quiero invitar a Laura para que Laura nos cuente un poco acerca de esos síntomas precisamente que hacen parte del estrés. Gracias, Joe, y gracias a todos por este espacio. Bueno, sí, les cuento. Cada persona vive el estrés y tiene una sintomatología diferente, ¿sí? Pero es muy importante entender cuando el cuerpo emite estas señales, ¿sí? Porque en ocasiones nosotros no percibimos ese estrés, pero en algún momento quizá nos ha pasado que alguien nos dice como, venga, usted está como estresado, usted está como tenso, ¿sí? En cuanto a eso, tenemos síntomas que tenemos los síntomas físicos que a nivel físico que podemos presentar. Fatiga, que es la sensación de cansancio constante, dolores de cabeza, tensión muscular, esto especialmente se ve en cuello, hombros y espalda. También problemas digestivos, bien sea náuseas, diarrea, estreñimiento. También cambios en el apetito, bien sea porque cuando estamos estresados comemos de más o porque se nos inhibe o se nos cierra un poco el apetito, ¿sí? También llegamos a presentar en ocasiones problemas para dormir como insomnio o dormir en exceso por el mismo estrés. También aumento en la frecuencia cardíaca, entonces en esos momentos de estrés sentimos en ocasiones que el corazón o que nuestro corazón anda a mil. A nivel psicológico que experimentamos. Podemos experimentar dificultad en la concentración, dificultades para enfocar nuestra atención en un solo punto y a veces el estrés, cuando no lo enfocamos bien, como nos hablaba Joana ahorita, hay dos tipos, ¿no? Pero si no se enfoca bien, podemos perder el foco y apuntarle a esto, esto y esto y no cerrar finalmente ninguna tarea, ¿sí? También problemas de memoria. El mismo estrés va a hacer que se nos olvide las cosas. Nos ha pasado que de pronto en alguna ocasión cuando estamos estresados, pues pucha, yo dónde dejé las llaves, dónde se me quedó el carnet, el mismo estrés hace que perdamos de vista estos datos. También indecisión, esa dificultad para tomar las decisiones y pensamientos negativos. Vamos a ver el panorama mucho más oscuro de lo que normalmente veríamos. Y a nivel emocional, ¿qué podemos llegar a experimentar cuando estamos estresados? Ansiedad, esa constante sensación como de irritabilidad, ira, también sentimientos de tristeza y falta de motivación. Esos son algunos de los síntomas emocionales. Ahora nos gustaría que viéramos y prestáramos atención al siguiente video. El estrés es una respuesta que puede salvar nuestra vida o puede enfermarnos. Entra en contacto con tu cuerpo a través de la respiración. Haz unas cuantas respiraciones suaves, pausadas, cómodas. Busca una situación en la cual te sentiste en bienestar y revívela a través de la respiración. Cuando estés preparado, contempla la experiencia de la situación que estás viviendo como estresante. Y es importante siempre, luego de esas respiraciones, volver al momento presente. Ahora vamos a hablar de las fases del estrés, porque pasamos por diferentes periodos durante el momento en el que estamos estresados. La primera fase del estrés que vamos a percibir es la fase de alarma. ¿Sí? En esta fase de alarma nosotros vamos a sentir que estamos más activos, ¿sí? Y vamos a reaccionar de manera inmediata. En esta hay dos canales de respuesta, dos opciones de respuesta, o la lucha o la huida, ¿sí? Ya luego, cuando el estrés persiste, se puede llegar a una fase de resistencia. En esta fase de resistencia, el cuerpo va a buscar adaptarse a ese estrés, ¿sí? En esta, aunque es difícil, pues también se empiezan a agotar los recursos que tenemos del estrés y puede haber a nivel sintomatológico sensación de control, pero el cuerpo va a seguir en alerta. También se puede dar a nivel físico y emocional como fatiga, ansiedad, problemas del sueño y vamos a llegar
Finalmente, si no logramos regular o generar las estrategias correctas para parar o para darle un adecuado abordaje al estrés en la fase de resistencia, podemos llegar a la fase de agotamiento. En esta fase de agotamiento ocurre cuando ya el estrés se da por un tiempo prolongado, ¿sí? Mucho más prolongado, y el cuerpo ya no puede sostener esa respuesta de resistencia, de adaptación. En esta fase sí ya podemos llegar a experimentar problemas de salud, como fatiga extrema, depresión, ansiedad, problemas de salud físico como enfermedades cardíacas y pues un deterioro general de la salud y del bienestar. Yo, ahora cuéntanos un poquito de las estrategias que tenemos para no llegar a estas fases. Gracias, Laura. Bueno, pues interesante ya saber qué es el estrés, cómo funciona y cómo es esa comunicación, pero también cuáles son las fases que tenemos cuando estamos atravesando una situación de estrés. Entonces, ahora es importante entender que el estrés también tiene unas estrategias de afrontamiento. Claramente a cada persona le funcionan mejor unas que otras y acá es muy importante conocernos y empezar a entender cuál es la estrategia que mejor o las estrategias que mejor me funcionan a mí, a cada uno de nosotros. Pero pues acá les traemos algunas. Una de ellas es practicar este ejercicio físico. Lo hemos visto a lo largo de los diferentes webinars que hemos realizado, que el ejercicio físico funciona muy bien y es porque estamos ocupando nuestro cuerpo en algo diferente a esos pensamientos de estrés todo el tiempo. Técnicas de respiración y de relajación, entonces conciencia plena de respirar, de tomar aire, de oxigenar nuestro cuerpo. El apoyo social, la distracción y el buen humor son muy importantes porque es esa buena cara a las situaciones de la vida. Entonces, entender que no a todo debemos estar viéndolo con preocupación y pensando que va a pasar algo malo, sino también tener buena actitud, buen humor y apoyarnos en diferentes grupos, grupos en el trabajo, con los amigos, con la familia, con diferentes entornos sociales, hacer pausas activas. Acá en el trabajo, en la empresa tenemos pausas activas, pero también en los diferentes aspectos ámbitos de nuestra vida. Entonces, si estamos en una reunión familiar, si estamos haciendo cosas de la casa, si estamos haciendo otro tipo de actividad, también hacer pausas activas nos funciona. Los hábitos de sueño y alimentación, ahorita Lau nos hablaba un poco de eso, y es no dormir en exceso, pero tampoco dejar de dormir, no comer en exceso, pero tampoco dejar de comer, sino tener unos hábitos saludables, tanto en el sueño como en la alimentación. Y algo muy importante es generar conciencia de nuestra voz interior, ¿sí? Entonces, nuestra mente y nuestro cerebro todo el tiempo está pensando, todo el tiempo hay pensamientos ahí, pero es generar conciencia de esa voz interior y esos pensamientos que están ahí, de qué son, de qué tratan, cómo los puedo manejar y cómo yo puedo hacerlos consciente y puedo calmarlos un poco y decidir si están muy recurrentes o si están enfocados en algo que está pensando todo el tiempo que me genere estrés. Entonces cambiarlos, pensar en otra cosa, traer a mi cabeza personas importantes, otro tipo de situaciones que me permitan tranquilizar un poco esa voz interior. Entonces, pues para hablar un poco más al detalle de lo que hemos visto y de estas estrategias, les quiero invitar a ver un video de la psicóloga Marian Rojas, una psicóloga súper experta en temas de salud mental y que hoy nos va a hablar precisamente del estrés. Trabajes es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable.
ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero a mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, que a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos, donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno, y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Bueno, vamos a hablar de algunos mitos sobre el estrés, Lady. ¿Qué podemos comentarles a ellos acerca de esto? Así es, Nicolás. Entonces, durante la intervención hemos venido presentando una serie de preguntas a modo de encuesta que nos hablan acerca de los mitos que se tienen sobre el estrés y pues nos gustaría que tú, Nicolás, nos cuentes cuáles de estos son mitos y cuáles son verdades. Entonces, empecemos con la primera pregunta que hicimos, que es, ¿el estrés siempre es malo? Cuéntanos, ¿esto es verdad o mentira? La gente, alguna gente cree que el estrés es malo, pero no, el estrés no es malo, no es malo. El estrés es parte del proceso evolutivo de todas las especies, no solamente del ser humano, de los homínidos, sino de todas las especies. Genera alerta, genera la segregación de adrenalina. El futbolista que cuando va a salir al campo necesita sentir un poco de estrés para sentirse motivado, ¿sí? Cuando el chico va a cortejar a la muchacha, siente un poco de estrés porque pues es un momento emocionante. Y así muchas situaciones, la persona que va a ser madre por primera vez, madre o padre, siente un momento de estrés. Es parte de la evolución sentir un grado de estrés. Lo que en la exposición, nos lo explicó muy bien Lady, se llama euestrés.
Es decir, el estrés positivo, el estrés que me motiva a moverme, a agilizarme, a estar activo, a dar respuesta. Viene la parte del euestrés, del disestrés, perdón, del disestrés, que es la parte negativa, que fue lo que ya luego expusimos y sobre las cuales hay unas estrategias de afrontamiento. El estrés no siempre es malo, controlado, manejado o con estrategias de afrontamiento es considerado como una vía de retos, una vía de retos. Gracias, Nicolás. Bueno, cuéntanos, ¿no se puede hacer nada contra el estrés? Otro mito que efectivamente dice, no, pues cuando está estresado, está estresado. Claramente no es así, no es así. Siempre se puede hacer algo contra el estrés en distintos niveles. Claramente en un nivel patológico uno necesita la ayuda, la intervención de un psicólogo, el acompañamiento de un coach que le enseñe a uno, lo guía a uno. Pero desde niveles pequeños de estrés puede haber una intervención, puede haber una intervención. Cómo yo asumo la situación, cómo yo abordo la situación, mis estrategias de afrontamiento. Durante toda la sesión, durante todo el webinar de hoy nos dieron herramientas de sueño, de descanso, de alimentación, de imaginación frente a situaciones estresoras. Siempre, desde cuando se empieza, desde el nivel más pequeño, yo puedo hacer algo en contra de eso. Y cuando estoy en el nivel patológico, también, con apoyo, ya en ese nivel, también, siempre se puede intervenir. Súper. ¿El estrés solo se produce por cambios o por situaciones traumáticas? ¿Qué podemos decir de esto, Nicolás? Efectivamente, la gente considera que es el entorno el que me produce estrés, pero no es así. Los estudiosos del estrés han encontrado que también mi imaginación, mi afrontamiento a ciertas situaciones pueden producir situaciones de estrés. Es decir, que una situación que no sea tan difícil, tan complicada, si yo tengo malas estrategias de afrontamiento, una imaginación de apocalíptica, puede generarme estrés, ¿sí? Y es ahí donde ciertas situaciones, la misma situación, a uno les produce estrés y a otros no. ¿Qué es lo que ocurre? Que la situación a veces no es estresante, es la forma en que yo asumo la situación. Por eso, en el protocolo de acompañamiento que les hemos presentado hoy, muchos de los acompañamientos que vamos a hacer es a reinterprete la situación. La situación es la misma, pero si usted la reinterpreta, puede asumirla, porque no todo el estrés me viene afuera. A veces el estrés es generado por la forma en que yo interpreto ciertas situaciones, en que yo abordo ciertas situaciones. Ejemplo, una exposición. Una exposición per se no es estresora, pero yo, si no tengo estrategias de afrontamiento, creo que la gente me está mirando, criticando, y me lleno de situaciones negativas, yo provoco la situación de estrés, así el entorno no sea estresante. Y situaciones que son estresantes, que son muy negativas, si yo tengo estrategias de afrontamiento, una correcta imaginación, una correcta persuasión de las situaciones, no va a ser estresante. Gracias. ¿El estrés solo causa síntomas emocionales? Es también negativo, es también negativo. Lo vimos durante la exposición del día de hoy, muy bien lo expusieron en el video. Causa sintomatologías fisiológicas. Un estrés mal llevado causa sintomatologías fisiológicas. Hoy por hoy se sabe que el estrés mal llevado genera o tiene relaciones con temas como es el cáncer, muy relacionado con enfermedades inmunológicas. Yo no manejo el estrés y mi cuerpo se pone listo al ataque, a la defensa, y mi sintomatología es que me genero enfermedades autoinmunológicas. O sea, yo mismo me pongo al ataque con mí mismo. eh, Problemas del sueño, problemas de, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, desde niveles pequeños se debe tener estrategias de afrontamiento. Qué interesante, Nicolás, gracias. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿el estrés puede ser motivador? El estrés efectivamente sí lo es. Se encontró en toda la evolución de las especies como cierto grado de estrés es motivador. El tigre, el león,
El animal que va a cazar siente estrés para ir a conseguir a su presa. De hecho, tiene hambre cuando lo hace, ¿sí? La persona que va a salir a un partido, lo mencionaba ahorita, que va a hacer una presentación como la que estamos haciendo nosotros, una película, el músico en su show, el vendedor en su venta, ¿sí? Tiene un nivel de estrés y eso es motivador. Ese nivel pequeño, controlado de estrés, los teóricos dicen es motivador, es lo que genera la adrenalina, ¿sí? Lo malo es cuando se sale eso de control, pero en ciertos niveles controlados, el estrés, el denominado euestrés, es motivador. Súper. ¿El estrés solo lo ocasionan factores externos? Lo conversamos justamente ahorita y es que no, no es así. Mucha gente cree que el ambiente, el entorno, el otro, mi compañero, mi mamá, mi hijo es la causa de mi estrés. No, la interpretación que yo también haga de esas situaciones, el imaginario que haga, me genera el estrés. Eh, la situación per se, así sea muy estresora, si yo le doy un correcto manejo, una correcta afrontación desde el primer momento, planeo estrategias, genero contingencias, no va a ser estresora. Por eso es que siempre hay que entender en una situación de estrés que el estrés no me viene solamente afuera, a veces lo construyo yo, Soy el autor de ese estrés. Y soy el por último, autor. Nicolás, cuéntanos, ¿el estrés podría llegar a requerir apoyo psicológico? Claro, claro que sí. Desde pequeños niveles podría tenerlo, no, no de tener un psicólogo al lado. Este tipo de charlas, el protocolo de intervención en manejo del estrés nos dice, oiga, hay que hacer psicoeducación, hay que hacer bienestar, hay que hacer relajación, hay que hacer descanso, hay que... Yo en mi diario vivir con mi familia, manejando, en el diario común normal, voy a tener situaciones de estrés, que el que se me atraviesa, que no. Por eso yo debo tener educación en estrés, debo leer o ver videos sobre ciertos tips para tener esos apoyos pequeños. Pero cuando ya está patológico, también debo tener ese apoyo del especialista, del que me acompaña, del que asesora, de la EPS, ya en casos más críticos. Desde un pequeño nivel hasta un grande, desde un grande hasta un pequeño, en distintas herramientas debe haber ese apoyo. Gracias, Nicolás. Pues durante la sesión en el chat dejamos un podcast y también hay unos libros a modo de recomendación para las personas que quieran indagar y conocer un poco más acerca del estrés. Gracias a ti por desmentir o para aclarar estos mitos. Si alguien más tiene algún mito, lo invitamos a que nos escriba en el chat. Y pues bueno, Nicolás, te doy paso para que dé cierre a este interesante webinar. El compromiso con ustedes es hacer charlas pequeñas, no se pasan de una hora, así lo hemos cumplido. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y que tengan un muy buen día. Gracias.